Millonario fue a un hogar para niños a llevar comida y vio a una niña idéntica a su esposa. Lo que sucedió después te dejará boquiabierto. Era un día nublado y lluvioso en la ciudad. Las calles estaban cubiertas por charcos y el cielo parecía reflejar la tristeza de muchos de sus habitantes. Sin embargo, en una majestuosa mansión a las afueras, un hombre caminaba con firmeza hacia su garaje. Alejandro era un empresario muy exitoso que había levantado un verdadero imperio a lo largo de los años. No obstante, pese a su inmensa fortuna y privilegiada posición, había decidido llevar una vida relativamente modesta y sencilla. Su hogar, aunque amplio y lujoso, no reflejaba la extravagancia ni el derroche típicos de las mansiones de los ricos. Alejandro abrió la puerta de uno de sus vehículos, un sobrio pero distinguido SUV, y se acomodó en el asiento del conductor. Encendió el motor y partió hacia las mojadas calles de la ciudad. Su destino era un orfanato en una de las áreas más pobres de la ciudad, un lugar al que Alejandro acudía regularmente para llevar alimentos y brindar su apoyo. Pese a su enorme riqueza, Alejandro nunca se dejó enceguecer por el dinero ni olvidó de dónde venía. Recordaba muy bien cómo, siendo niño, su familia había pasado por momentos de dificultad económica. Esa vivencia lo marcó profundamente y lo impulsó a dedicar tiempo y recursos para ayudar a quienes atravesaban situaciones similares a la suya. Mientras conducía, Alejandro pensaba en los rostros de los niños del orfanato. Muchos de ellos, huérfanos o abandonados, no habían tenido la oportunidad de disfrutar una infancia tranquila y segura. Él se esforzaba por ofrecerles un poco de alegría y esperanza en medio de sus duras circunstancias. Al llegar al orfanato, Alejandro fue recibido por la directora, una mujer de mediana edad llamada Sofía, quien lo saludó con una cálida sonrisa. Alejandro, qué bueno verte de nuevo. Los niños estarán felices de saber que has venido. Buenas tardes, Sofía. Traje algunos víveres y ropa, espero que les sirvan, dijo Alejandro, señalando el cargamento que llevaba. Muchísimas gracias, eres muy generoso, respondió ella. Ven, vamos a llevar todo a la cocina. Juntos, Alejandro y Sofía entraron al edificio y se dirigieron a la cocina, donde varios voluntarios estaban preparando el almuerzo para los niños. Alejandro observaba cómo el personal trabajaba con dedicación, asegurándose de que no faltara nada para los pequeños. Después de dejar las provisiones, Alejandro decidió hacer un recorrido por las instalaciones. Quería verificar que todo estuviera en orden y que los niños estuvieran bien. Caminaba por los pasillos, saludando a los pequeños que se cruzaban en su camino y ofreciéndoles una sonrisa. Alejandro se detuvo en una habitación donde un grupo de niños jugaba alegremente. Los miraba desde la puerta mientras corrían y reían, ajenos a las dificultades que les había impuesto la vida. Verlos así le generaba una calidez en el corazón que pocas cosas lograban. De repente, su atención se fijó en una niña sentada sola en una esquina, apartada del grupo. Era una pequeña de alrededor de 8 años, con cabello castaño y ojos que reflejaban una profunda tristeza. Alejandro sintió un extraño nudo en el pecho al mirarla, como si algo dentro de él se removiera. Se acercó con calma a la niña y se arrodilló a su lado. «Hola, pequeña, ¿por qué estás aquí solita?», preguntó suavemente. La niña levantó la vista y lo miró con desconfianza. «No me gusta jugar con los demás. Prefiero estar sola», respondió en voz baja. «¿Y por qué prefieres estar sola? ¿No te gusta jugar con tus compañeros?». «No tengo amigos. Todos se burlan de mí y me hacen sentir mal», murmuró mientras bajaba la mirada. Alejandro sintió una profunda tristeza al escuchar sus palabras. Él sabía que muchos de los niños en el orfanato habían sufrido rechazo y maltrato, lo cual les había dejado profundas heridas emocionales. «Te entiendo. Debe ser muy duro para ti, pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí y me alegra mucho conocerte», le dijo Alejandro con una cálida sonrisa. La niña lo miró sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a recibir muestras de afecto. «¿De verdad?», preguntó tímidamente. «Claro que sí. Me llamo Alejandro y vengo aquí muy seguido».
Me encantaría ser tu amigo, respondió, extendiéndole la mano. La niña dudó por un momento, pero finalmente tomó la mano de Alejandro. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Yo me llamo Sofía, dijo ella. Es un placer conocerte, Sofía, respondió él. Alejandro sintió una calidez en su corazón. Había algo en esa niña que lo conmovía profundamente, despertando recuerdos y emociones que creía haber dejado atrás. Pasaron varios minutos conversando y riendo juntos. Alejandro hizo todo lo posible para que Sofía se sintiera cómoda y segura a su lado. Poco a poco, la niña comenzó a abrirse y a compartir más sobre sí misma. Cuando llegó la hora del almuerzo, Alejandro acompañó a Sofía y a los otros niños al comedor. Se aseguró de que a ella le sirvieran con especial cuidado, notando que su apetito era bastante pequeño. Luego se sentó a su lado y hablaron animadamente mientras comían. Alejandro se sentía cautivado por la dulzura e inocencia de Sofía. Había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar qué era. Cada vez que la miraba, una sensación extraña lo invadía, una mezcla de tristeza y nostalgia que no podía comprender del todo. Al terminar el almuerzo, Alejandro se despidió de Sofía y de los demás niños, prometiéndoles regresar pronto. Antes de irse, le dio a la directora una generosa donación en efectivo para cubrir las necesidades urgentes del orfanato. Mientras conducía de vuelta a su mansión, Alejandro no podía dejar de pensar en Sofía. La imagen de esa niña solitaria lo había conmovido profundamente. Sentía una inexplicable necesidad de volver a verla y darle el apoyo que parecía necesitar tanto. Al llegar a su casa, Alejandro se dirigió a su despacho. Sobre su escritorio, descansaba una fotografía enmarcada de su esposa, Lucía. Ella había sido el amor de su vida, la mujer que lo acompañó en los éxitos y fracasos, y cuya trágica muerte lo había marcado para siempre. Alejandro tomó la foto en sus manos y observó el rostro sonriente de Lucía. Recordó claramente el día del accidente, cuando su vida se desmoronó por completo. Había perdido a su amada esposa, y también creía haber perdido a su única hija, una pequeña de apenas 2 años que iba con ellos en el auto. Durante mucho tiempo, Alejandro vivió atormentado por la culpa y el dolor. Buscó a su hija incansablemente, pero todas las pistas terminaron en callejones sin salida. Finalmente, aceptó que ella había fallecido en el accidente, al igual que su esposa. Ahora, años después, la imagen de Sofía había revivido esos recuerdos dolorosos. La semejanza entre la niña y Lucía era tan notable que Alejandro no podía dejar de preguntarse si aún era posible que su hija estuviera viva. Dejó la fotografía en su lugar y se recostó en su sillón, pensativo. Tal vez debería investigar más sobre Sofía, averiguar cómo llegó al orfanato y si había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que ella fuera su hija perdida. Solo la idea de esa posibilidad lo llenaba de esperanza, pero también de un profundo temor. ¿Qué haría si resultaba ser cierto? ¿Cómo reaccionaría Sofía al enterarse de que él era su padre? ¿Sería capaz Alejandro de asumir nuevamente ese rol después de tantos años? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No quería hacerse ilusiones sin pruebas claras. Por ahora, se concentraría en seguir ayudando al orfanato y darle a Sofía toda la atención y el cariño que pudiera. Esa noche, Alejandro no pudo pegar ojo. Daba vueltas en su cama, abrumado por una mezcla de emociones opuestas. La idea de que Sofía fuera su hija lo llenaba de ilusión, pero a la vez le provocaba un temor profundo. ¿Estaría preparado para asumir esa responsabilidad tras tanto tiempo? Finalmente, cerca del amanecer, Alejandro se levantó y se dirigió a su despacho. Encendió su computadora y comenzó a buscar cualquier información que pudiera relacionar a Sofía con el accidente que había destrozado su familia. Pasó horas revisando noticias, archivos y documentos, intentando hallar una pista que confirmara o desmintiera sus sospechas. Cuanto más avanzaba en su búsqueda, más se sumergía en un torbellino de dudas y emociones intensas. Sentía cómo su corazón se aceleraba cada vez que encontraba una nueva coincidencia.
una señal que sugería que Sofía podría ser, de hecho, su hija. Finalmente, cuando el sol comenzaba a despuntar, Alejandro se topó con un informe policial que parecía encajar perfectamente con la tragedia que él había vivido. Según el documento, una niña de alrededor de 2 años había sido hallada con vida entre los restos del automóvil después del accidente que le había arrebatado a sus padres. Alejandro leyó y releía el informe, sintiendo que el tiempo se detenía. Todos los detalles coincidían con lo que él recordaba de aquel día fatídico. El lugar del accidente, la hora, las circunstancias y la descripción de la niña superviviente concordaban con los recuerdos que él guardaba de su propia hija. Con el corazón acelerado, Alejandro se levantó de golpe y salió de su despacho. Necesitaba hablar con Sofía. Tenía que descubrir la verdad. Quería confirmar si esa niña que había tocado su corazón era en realidad su hija perdida. Sin perder ni un minuto más, Alejandro subió a su coche y se dirigió rápidamente al orfanato. Conducía a toda velocidad, impaciente por llegar y resolver de una vez por todas ese misterio que lo había perseguido durante tanto tiempo. Al llegar al orfanato, Alejandro se encontró con la directora, Sofía, y le contó con urgencia lo que había descubierto. La directora lo escuchó atentamente, claramente impactada por la información. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo, Alejandro? ¿Crees de verdad que Sofía podría ser tu hija? Sí, Sofía, estoy completamente seguro. Todos los detalles coinciden, incluyendo la edad y el lugar del accidente. Por favor, necesito hablar con ella. Necesito saber la verdad, suplicó Alejandro, con la voz llena de emoción. La directora asintió lentamente y fue en busca de la pequeña Sofía.